Ah, Sí, sí, seguimos. Con respecto a lo último que había planteado el doctor Velázquez, para que quede claro, ahí estoy compartiendo la pantalla. Espérenme un segundito porque me están saliendo a mí, obviamente, para admitir a colegas. Este, fíjense claramente la regla. En caso de denegarse dicho auxilio, perdonen, estoy admitiendo a colegas ahí. En caso de denegarse dicho auxilio, la defensa podrá ocurrir ante el juez de garantía dentro de los 3 días, quien resolverá de inmediato y sin recurso alguno. O sea, la herramienta está prevista en el código, ¿sí? Vamos a volver, vamos a dejar de lado la regla del código y bueno, volvemos a los temas. El primer tema que habíamos tratado tenía que ver con el planteo que había hecho el doctor Carlos Pose acerca de las posibilidades de la defensa privada de la prueba. No sé si tienen alguna otra cuestión o algún otro tema que quieran que tratemos. Doctor Maldonado, ahí tiene el audio Bueno, abierto, doctor. hola profesor, a todos Hola. los que estamos acá. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más puntual posible para no perder tiempo en teorizaciones y preguntas puntuales para que quede en la cabeza la respuesta. Como ha hecho usted recién, profesor, ha marcado el artículo 144. Así, puntual. La primera pregunta que yo no he podido resolver porque a ver, las nomenclaturas a la hora de pedir audiencia, uno no tiene prisión domiciliaria, control de acusación. Las nomenclaturas de las audiencias son puntuales. Si no tenés el tipo de audiencia ahí, en otras palabras, está frito, porque no tenemos una audiencia para poner como algo general y otros. Y va a una audiencia y dice, profesor, como no encontraba lo que vengo a pedir, señor juez, como no encontraba lo que vengo a pedir, le voy a explicar acá. ¿Qué le quiero decir con eso? La Sí, sí, audiencia bien. puntual, la audiencia puntual que tenemos que pedir cuando, en el caso que me tocó, sin dar causa, sin dar nombre, sin dar fiscal, yo me encontré en una causa con la digamos, la dureza del fiscal que no me ha permitido, luego de 3 oportunidades, de pedir que, algo básico, que es que los imputados declaren. Me he pedido en varias oportunidades que que se fije la audiencia, como ya pasó cuando usted era fiscal conmigo, que se fije una audiencia, usted tenía, en su fiscalía tenía un cuarto donde tenían una cámara, se grababa todo. Yo pedía lo mismo. Hasta la fecha no lo conseguí. En 3 oportunidades. Quiero hacer lo mismo. Y se me había ocurrido eso, como dice usted. Pido una audiencia. Señor juez, el fiscal no me deja declarar. Que mi cliente declare. En la nomenclatura no está. Y uno queda atado de mano. Bien. Sí, sí, entiendo la pregunta. Sí, había escuchado que le había formulado a la cuestión en la disertación del doctor Pedicone la semana pasada. Sí, yo creo que la respuesta no tiene que ver, el código tiene la herramienta, es el artículo 144, cualquier petición que no tenga un modo propio de ser resuelto en el marco del procedimiento se tramita incidentalmente por audiencia, siempre y cuando la cuestión tenga que ser debatida. En este caso, como estás planteando que es el fiscal el que no te permite ejercer el derecho a declarar, que conforme al código el imputado puede declarar en sede de la fiscalía oralmente o por escrito, es otra opción que tiene el código en ese caso, esto fuera de lo que es la audiencia de formulación de cargos o formalización de investigación, que es donde se hace la imputación, el imputado tiene derecho a declarar en cualquier momento y en la etapa preparatoria es ante el fiscal oralmente o por escrito. En este caso entiendo yo que es una cuestión administrativa el problema que estás planteando, porque originalmente en el nomenclador de audiencias, le explico qué es el nomenclador de audiencias, cuando uno gestiona en la solicitud de audiencia, sea fiscal o sea defensor, ingresa a la página de la Oficina de Gestión de Audiencia, en el caso de los abogados originalmente hacían esto a través de un formulario que llenaban a mano, y ponían el objeto de la audiencia. El objeto de la audiencia es lo que luego permitió a la OGA armar un nomenclador, es decir, una lista con todas las diferentes audiencias que están previstas para su realización. Y eliminaron una audiencia que sí existía al comienzo en ese listado, que se llamaba audiencia incidental genérica, que no anticipa cuál es el objeto de la investigación, porque cuando se desarrolló el formulario no se creó un campo
de observaciones específicas para decir cuál era el objeto de esa audiencia peticionada. El objeto claramente es un objeto incidental, es decir, es una cuestión que no tiene una audiencia propia específicamente prevista en el código y se la pide por el 144. La audiencia que estás pidiendo, David, se debería llamar audiencia incidental genérica, pero eliminaron eso del nomenclador de OGA. Creo que esto los profesores tienen que pedir en la OGA que restablezcan ese nomenclador, y si no, habría que pedirlo con la audiencia cuyo formato más se parezca en los términos de la discusión, y en las observaciones aclarar. Al final del formulario hay un cuadro donde se ingresan las observaciones, y ahí debía aclararse. Se solicita bajo este nombre porque no existe un nomenclador específico, pero el objeto de la audiencia es tal. ¿Me entiendes? Porque no tienen otra posibilidad, dada la urgencia que tienes de que tu defendido declare en el marco de una causa. Pero sí es una cuestión más bien de índole administrativa que habría que planteárselo a la OGA. En este caso entiendo yo que la representación de los abogados en el ejercicio de la profesión, porque es una función que la ley 5233 establece, la tiene el colegio de abogados, es decir, el colegio debería mantener una reunión con el director de OGA y plantearle este pedido de parte de los abogados defensores particulares de que en el nomenclador se incluya esto, porque es la OGA la que maneja el sistema, lo gestiona y lo administra, elimina algunos nomencladores o agrega otros nomencladores. Con eso solucionarías en principio. Pero si no puedes seguir esperando, porque esto puede llevar unos días, me parece que hay que elegir el formato, el objeto de audiencia que más se parezca a la cuestión planteada y luego vos aclararlo en las observaciones y pedirlo. Aclarando esto, no hay un formato específico, no hay un nomenclador específico, lo pido de esta forma, pero lo que vengo a plantear es tal cuestión. ¿Alguna otra pregunta o algún otro tema que les parezca? Sí, David. En materia probatoria también tenés de aprender. Cuando tengo David, disculpa, me parece que tenés música de fondo o algo que está haciendo interferencia, no se te escucha bien. Bueno, es que cuando tenés hijos jugando los videos. Gracias, David. Tratar de formular rápido para apagarlo. Mirá, mire, tengo una pericia que no la puedo cuestionar, al menos no entiendo cómo, donde el examen ginecológico decía que la víctima presentaba una lesión compatible con desgarro mayor a 10 días. Pero ese mayor a 10 días me está sirviendo, sirve al fiscal para imputar, pero a mí en la etapa del IPP, yo la quiero contrarrestar, que en civil sería puntos de pericia. Porque yo necesito que me determinen qué es mayor de 10. Puede ser 6 meses, mayor de 10 días, puede ser 15 días. Que me determinen mayor de 10, pero menor a cuánto. Supongamos, porque de eso va a depender cuál es desde cuándo se le imputa el hecho a mi cliente. Con mayor de 10, la imputación viene de cajón, pero menor a cuánto me puede servir a mí en la IPP para buscar un sobreseimiento. No sé cómo plantearlo que se haga una audiencia específica de punto de pericia. Y es probable que no lo puedas hacer en ese sentido durante la IPP, porque el control que vos vas a hacer directamente sobre el peritaje lo vas a hacer en el juicio. Lo que puedes hacer es contrarrestar esa pericia si tenés vos tu propio perito que elabore un dictamen que aclare o especifique cuáles son, digamos, las características de esa lesión y cuánto tiempo pudo haber tenido esa lesión. Me decís que hubo una pericia. Si hubo pericia, te habrán notificado de la realización y de la posibilidad de controlarla. Si tuviste la posibilidad de controlarla, ese era el momento para pedir estas aclaraciones o estas especificaciones. Tu perito de parte hará su propio informe y dirá, mire, esto se dio de esta manera, estas son mis propias conclusiones al margen de las conclusiones del perito oficial, y luego las controlarás en el momento del juicio. Edgardo, ya que... ¿Tuviste la posibilidad de controlar la realización de la pericia? ¿Designaste perito de parte? Buena la pregunta, la respuesta es concreta. Esa causa yo la tomo, tenía trabajando otro defensor, él sí propuso un perito de parte, lo esperaron en el hospital, pero el perito de parte le cobraba 50 lucas, y bien, gracias, no lo puedo conseguir, nunca fue. Y ahora yo lo tomo el caso
y eso ha quedado inconcluso, y ese punto es para mí vital, porque tal vez no llegamos a juicio con ese punto de pericia, si se determinase que es mayor de 10 días. El caso tiene una Y complejidad. eso no lo pude hacer. La teoría del caso la estás elaborando a mitad de camino cuando ya hay todo un trabajo de la Fiscalía investigando, ya hay evidencias recolectadas por la Fiscalía y hay un trabajo de otro defensor que seguramente tenía un esquema que era diferente al esquema de defensa con el que estás trabajando vos. Esto te plantea una complejidad particular a vos, pero en principio lo que está previsto es, vos haces un peritaje y ese peritaje, o sea, el fiscal dispone de hacer una pericia y vos tenés posibilidad de controlarlo. No hiciste el control y hay, durante la realización del peritaje, luego vas a impugnar a ese perito, lo vas a impugnar en el juicio. En el momento para el dictamen pericial, impugnarla a la persona del perito por su expertise, por la pertinencia de sus conocimientos, por su trayectoria, por el desempeño que ha tenido, o en las conclusiones, recordando que no se van a, uno no impugna las conclusiones, sino el proceso hace los análisis, ahí donde tiene que enfocarse en la impugnación, porque las conclusiones son correlativas a lo que él hizo como práctica pericial, entonces se enfocan en esas prácticas, pero lo vas a hacer durante el juicio. Edgardo, ya que David, Me queda claro. perdóname David, ya que te fuiste a un tema de abuso, me permite introducir este tema, que es la grabación del rapport. Edgardo, me tocó actuar en lo personal y 2 veces más como consultor externo en casos de ASI, y específicamente sugerí que se pidiera la grabación completa, incluida el rapport. Y en los 3 casos, la Fiscalía contestó, están todos los implementos tecnológicos y entonces notifíquese. Eso, en ninguno de los casos, me contesta el pedido. Tiempo más tarde, cuando podemos acceder al video, a los videos, no estaba en ningún caso grabado el rapport. No se graba el rapport. El tema es el siguiente, que en un caso viejo, en la época de la transcripción de la EDT, estaba específicamente puesto cómo el preguntero de la entrevistadora llevaba al acceso carnal. Digo así, llevaba. El tipo de pregunta llevó a que en esos 12 minutos la víctima, de decir no hubo nada, terminara diciendo, entonces sí me penetró. En el otro caso, ya en la etapa de la no desgrabación, no transcripción, específicamente la entrevistadora le dice, a ver, pero decime, Willy, contame eso, como me dijiste temprano. ¿Cómo que como me dijiste temprano? Entonces yo quiero saber, como defensor, de qué charlaron temprano en el rapport que ahora la entrevistadora, con tanto énfasis, le dice al víctima, al menor víctima, perdóname utilizarte a vos, al menor víctima entrevistado, dice, contame eso como me dijiste temprano. Ahí sí. Entiendo. Y como el contexto de encima, y lo que pasa es que lamentablemente el informe de esa EDT en especial dice, el relato no se condice con los hechos imputados, me deja una puerta abierta. Eso ya no es el rapport. No, en el informe, en el informe me pone. Ya no es el rapport, por eso, el informe es una cosa, el rapport es otra, me está saltando un tema. Es que te explico. En el informe, digamos, resulta beneficioso para mi parte plantear la duda o que plantea que el relato del hecho imputado a boca de la víctima no sería, entonces me permite enganchar el tema de la duda o de que no existió el hecho, el delito, pero de cualquier manera
la improlijidad de no grabar el rapport y que en la EDT se haga referencia a algo allá, sí me parece. Y la respuesta que he obtenido de esto es decir, no, pero escúchame, negro, en el rapport es nada más que para que tome confianza, se le preguntan si está en consideración, nada más. No, no, no. Esto demuestra que la charla fue más allá de, ¿cómo te llamas, Edgardo? ¿Cómo te dicen, Willy? No, no, no. Fue un poquito más allá de eso. Si en la EDT la pregunta fue específica sobre el momento del supuesto hecho imputado, ¿no? Guillermo, sí te entiendo. Tanto el Código Procesal Nuevo como el protocolo vigente resuelven esa cuestión. La función del rapport es establecer un marco de referencia desde lo psicológico y desde lo emocional para que la víctima se sienta cómodo al momento de la entrevista. En el rapport no se hacen preguntas con relación al hecho. Puede suceder que el niño, niña o adolescente víctima haga un relato espontáneo, ¿sí? Ese relato espontáneo porque el niño a veces va con una situación de mucha ansiedad y puede comenzar queriendo hablar inmediatamente de lo que él cree que se le va a preguntar. Es una posición subjetiva del niño. ¿Esto se puede dar? Sí, puede ocurrir que el niño comience hablando y queriendo contar de qué se trata, ¿sí? Pero no es esa la función del rapport. La función del rapport es establecer una relación, una suerte de sintonía psicológica y emocional donde la persona que va a dar su declaración, su testimonio, se sienta cómodo. Primero porque tiene que contar cuestiones que pueden afectar su pudor, su intimidad, y más si es un niño o un adolescente, tiene otra complejidad. Por eso el entrevistador es un psicólogo. Pero esa es la función del rapport, y en ese marco, desde esa inteligencia, desde esa interpretación, el rapport no se graba porque no tiene finalidad investigativa. La EDT es la que tiene la finalidad investigativa. Puede suceder, como vos bien lo has dicho, que el niño espontáneamente haya dicho algo. ¿Qué es lo que le estaría faltando a ese acto de declaración testimonial a través de cámara de observación o cámara Gesell? Que en el informe final, que es un informe meramente fenomenológico, donde el psicólogo dice el niño se mostró colaborativo, su discurso fue lineal, fue claro, puede decir, debo informar que al inicio del rapport hubo relato espontáneo del niño que hizo referencia a esto, esto y esto. Y de esa manera completaría la situación. Porque ¿qué es lo que dice el protocolo y también el código? Que si hay relato espontáneo, el relato espontáneo se tiene que reflejar con la mayor exactitud posible, tratando de respetar las palabras, las propias palabras del niño, niña o adolescente, ¿sí? Como lo hizo en el rapport, y eso no se graba, sí tiene luego el psicólogo la obligación de dejar constancia en el informe técnico que haga. En el momento del rapport hubo relato espontáneo y el niño dijo esto, esto y esto, pero lo cual... ¿Me entiendes? Pero vuelvo sobre lo mismo, el rapport no forma parte de la entrevista investigativa, lo que se graba es la entrevista investigativa, y lo fenomenológico, cómo ocurrió, cómo se desarrolló la entrevista, e inclusive algún aspecto del rapport, sí puede estar reflejado en el informe escrito del psicólogo. ¿Se entiende la diferencia? Puede que esté faltando esa parte de dejar en claro en el informe escrito que hubo un relato espontáneo en la oportunidad del rapport. Pero o sea, la regla está clara, para mí cómo es y cómo debería ser, y el rapport no se graba porque no es parte de la entrevista investigativa. Vos me decís, la regla está clara, el tema es que he rastreado esto durante 3, 4 años y no encontré en ninguna parte la regla que diga el rapport no se graba. No se graba por la función que cumple, Guillermo. Lo que se graba es la entrevista investigativa porque de ahí surge la información que se utiliza como evidencia en la investigación y prueba en el juicio. No te olvides que esto en el nuevo código es un anticipo jurisdiccional de prueba. Entonces que esto propiamente es prueba, ¿sí? ¿Cuál sería la posibilidad, la posibilidad existe, de que se grabara el rapport sin incorporarlo y en caso de ser necesario y surgiera una situación especial en la EDT, en la audiencia, incorporara? En la audiencia preliminar debería fundamentar el pedido y el juez podría ordenar que se firme el rapport y se preserve por separado. Lo podría solicitar, pero deberías argumentar el motivo, teniendo en cuenta que el rapport no forma parte de la entrevista investigativa y por tanto no forma parte del testimonio. Si no forma parte del testimonio,
es a cargo tuyo argumentar por qué razón debería firmar, y el juez del caso decidirá si tus argumentos son lo suficientemente sólidos, teniendo en cuenta que ahí hay una cuestión que puede llegar a afectar desde algún punto de vista la intimidad, el pudor del niño en el momento previo cuando toma contacto con el psicólogo, y el psicólogo tiene esas charlas que son justamente para lograr, como yo decía al comienzo, esa suerte de sintonía en lo psicológico y en lo emocional, ¿sí? Una grabación Esto preventiva. Una grabación preventiva. Si hace falta, tendrías se que incorpora. De lo plantearlo contrario, y no. valorará tus fundamentos, tus razones, tus motivos, ¿sí? Yo en principio no veo motivos, no estoy hablando muy en general y de lo técnico. A mí No. yo coordiné la elaboración del protocolo. Cuando se hizo, Sí. trabajamos Por con la eso. doctora Vitar, con la doctora Giannoni, con el doctor Ibáñez, que trabajamos desde la parte jurídica, pero también trabajaron desde desarrollo social, salud, educación. Tuvimos en cuenta 32 muchas profesionales figuran. y necesitábamos en ese momento aprender algunas cuestiones. Lo del rapport no lo sabíamos porque es una cuestión que hace netamente la incumbencia de los psicólogos y fueron ellos los que explicaron. Entonces, yo lo aprendí trabajándolo con los psicólogos y entendí cuál es la función que tiene el rapport en la previa del testimonio. ¿Me entiendes? Es eso, básicamente. Pero si vos consideras que puede surgir algún dato relevante para la defensa o para la impugnación que quieras hacer del testimonio, deberás pedírselo al juez en la audiencia preliminar, porque antes de la entrevista en cámara GESEL hay una audiencia preliminar ante el juez, que es el que va a determinar si los temas sobre los que quieren preguntar las partes son pertinentes. O sea, hay un análisis en una audiencia preliminar. La audiencia preliminar es ante el juez. Y ahí podrías plantear la grabación del rapport. Lo planteé por escrito. Me contestaron, téngase presente para la casación. Yo doy la respuesta de lo que es la aplicación del nuevo código, No. de lo que debería ser. Entiendo yo que ya es carga tuya demostrar en el juicio que hubo, si esa es tu posición, una manipulación del testimonio del niño, niña o adolescente. Si es que lo va a poder probar, tendrías que tener la posibilidad de demostrarlo, porque simplemente decirlo y luego no probarlo o tratar de generar esa duda sobre el profesional que interviene y si manipuló o no el testimonio, si fue el profesional el que ingresó información o no, si contaminó el relato del niño, y eso lo va a tener que probar. No es solamente decirlo y dejarlo flotando como si fuera una sospecha genérica. En este punto me parece que todos tenemos que manejarlo con mucha seriedad. Los casos son graves y si van a juicio necesitamos tener la mayor fidelidad en la prueba que se introduce, en cuanto a que esa prueba realmente es valiosa para la solución del caso y la información que aporta es fundamental. Generar este tipo de sospechas. Te distraigo una frase más, Edgardo, y esto en función de también el intercambio que tuvimos el viernes pasado en Perdón, colegas, si sus audios porque interfieren en la disertación, por favor. Gracias. Charlábamos sobre y te agradezco que hayas coincidido conmigo, donde lo fundamental es la lealtad procesal que se nos exigía solamente, parecía en teoría, a los abogados de parte o los particulares, cuando en realidad la lealtad procesal le cabe también a la acusación y al magistrado interviniente. Es decir, es un principio general del proceso y en el adversarial. Y ahí es donde te digo que no dio tiempo el viernes de charlarlo y lamento traerte estos minutos, pero precisamente todo este bagaje de cuestiones donde a mí o a mis asesorados no le convenía voltear la EDT por esto, porque era 50% favorable, pero desde la acusación usar esa frase como fundamento del requerimiento de elevación del juicio, porque la menor dijo específicamente, no, fue en función de la pregunta. Entonces, si la defensa técnica lo hace, no, de lealtad procesal. Si la acusación lo hace, está en el derecho de acusación. Y si el magistrado recepta la posición, no es un mero corrector de prueba de la fiscalía, sino que también actuó con lealtad. Le cedo la palabra al doctor Mario Velázquez, que está pidiendo la palabra. No, simplemente para aportar esto que acaban de
decir, yo no participé de la charla que dieron con anterioridad. Y sí, aquí, en este sistema, la buena fe procesal es la piedra angular, una de las piedras angulares del sistema. Es decir, pensar en esbozar una teoría del caso o ir a una audiencia en la cual un fiscal formule una imputación de un hecho o una defensa esgrima una teoría del caso que no tenga ningún asidero y que tenga que ver con cuestiones que a veces los sistemas escriturales permiten, entre comillas, porque la verdad que al poco tiempo salta esa posición de poca fortaleza en la teoría del caso. Me parece que sería más una cuestión de prejuicios que tenemos nosotros. La verdad que en los delitos contra la integridad sexual es cierto que uno como abogado defensor puede buscar hasta el más mínimo detalle pensando que ese relato de ese niño o niña puede llegar a estar manipulado, contaminado. Lo cierto es que todos los que estamos en estos menesteres sabemos, en primer lugar, que la entrevista previa de ese niño con un profesional tiene que ver con que va a contar quizás lo más difícil y con lo cual va a convivir el resto de su vida. Entonces, los tecnicismos que a veces nosotros podemos entender que van a generar un espacio de duda en la persona que está escuchando en el momento del juicio propiamente dicho, nos tienen que hacer poner, por sobre todas las cosas, a la altura. Yo la verdad que creo, insisto en esto, de que la buena fe procesal es la regla. Yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos una semana viendo el proceso acusatorio adversarial y hablando con el juez que nos había invitado, la pregunta del millón, es decir, ¿qué posibilidad hay de que un defensor o de que un fiscal quiera hacer una de más en función de las reglas que son inconmovibles en todo proceso? Y la respuesta del colega fue, mire, no se puede decir que no va a ocurrir. Ahora, si eso ocurre, tenga la plena seguridad que ese profesional de cualquier índole, del Ministerio Público o de la defensa, difícilmente pueda volver a litigar un caso. Las sanciones son, en ese sentido, muy, te diría, extremas, Willy. O sea que sí. La pérdida de credibilidad prácticamente lo pone fuera del sistema. Si un abogado, sea fiscal o defensor, o inclusive en algunos casos los jueces, pierden credibilidad, tal cual. Digamos que ya participar del sistema es imposible. El sistema se asienta en la buena fe, y si la buena fe no orienta cada uno de los actos de cada uno de los sujetos procesales, estamos en problema para el sistema. Por eso el sistema tiene esta posibilidad de repelerlo, ¿sí? Y la pérdida de credibilidad de un litigante o de un magistrado es un daño muy grande al sistema y obviamente a la propia imagen profesional. Un abogado que miente una prueba, un fiscal que miente una prueba, ¿qué credibilidad puede tener ante cualquier otro tribunal? Ya ha pasado que hemos tenido que formular en algunas audiencias ciertas recomendaciones. Estamos al comienzo de la aplicación de un código, a veces la aplicación de una regla puede dar lugar a una interpretación no muy clara de cuál es el alcance de la norma, cuál es el alcance del deber. Entonces nosotros ya hemos tenido oportunidad, al menos en el Tribunal de Impugnación, de hacer una serie de recomendaciones u observaciones, porque entendemos que no hubo mala fe, pero sí hubo una situación que ya estaba en conflicto con lo que es el espíritu del nuevo proceso. Por esa razón, empezamos haciendo esta suerte de recomendaciones, pero no tengan duda que si va más allá esa falta de buena fe, deber de decoro y de probidad, lamentablemente el código tiene sanciones muy claras, muy precisas con respecto a cada uno de los comportamientos que puedan afectar el normal desarrollo del proceso. Y está las el sanciones están previstas para todo, ¿no? Las sanciones el artículo 8 del tribunal del colegio de jueces. Hay sanciones previstas para los abogados defensores públicos o privados, para fiscales y para los jueces mismos. O sea, la pérdida de la jurisdicción en un caso concreto, por que se venza un plazo sin que se haya dictado el acto,
puede apartar al juez y al fiscal. El código es igualmente riguroso para todos los sujetos del proceso. No es que alguien esté en una posición de privilegio o de preeminencia. Todos tenemos deberes, todos tenemos que cumplir con las reglas del Doctor código. Bader, silencie por favor su audio. Edgardo, cuando vos haces referencia, nos recomendás remitirnos al 144. Claro, el 144 no está vigente acá en Capital y Montero. Guillermo, si me permitís un minutito, la doctora Méndez ha levantado la mano para hacer uso de la palabra. Sí. Luego volvemos sobre tu pregunta, si te parece. Sí. Perdón, doctor, discúlpame, doctor, vos que tenés el hospedaje, le podrías consultar al doctor Bader si podría apagar su audio o directamente excluirlo, porque he estado obstaculizando varias charlas que tuvimos, y si no va a preguntar y no va a participar, que no interfiera. O sea, por favor, doctor Bader, gracias. Ya está silenciado el micrófono. Gracias, doctor. Y no sé, te quería Doctora hacer una Méndez. pregunta ya desde... Nos queda poco tiempo, me parece, ya para este segundo módulo, diríamos, de esta conversación. Más que nada, sos presidente del Tribunal de Impugnación, y hablaron tanto vos como el doctor Velázquez de la credibilidad del defensor. O sea, hoy nosotros en el sistema que estamos aplicando, la ley 6.203... Perdón, yo aclaré, sí. Credibilidad del defensor, del fiscal y también del magistrado. No, sí entendí esa parte, pero yo me... Todos los operadores. Sí. Yo me refiero al abogado penalista particular, ¿sí? Entonces, Bien. Hoy estamos aplicando un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones que se hace por escrito porque la Cámara considera que hacer una audiencia vía Skype u otro medio virtual afecta a la inmediación en el proceso. Entendemos también que los abogados muchas veces hemos presentado escritos expresando agravios, muchas veces tirándonos, digamos, a quien dice a la suerte, a ver si se resolvió o no a favor en la Cámara. Ahora, una audiencia de impugnación ante ustedes, hoy en Concepción, o sea, ¿qué abogados llegan a sostener su recurso de impugnación ante ustedes y con qué medios de prueba sostienen esa impugnación? Esa es mi duda. Las impugnaciones que hemos llevado a cabo, ninguna todavía ha sido de sentencia definitiva, ¿sí? No hubo impugnaciones de sentencia definitiva porque los juicios orales en Concepción han sido muy poquitos. Es más, en el mes de abril estaba programado el gran número de juicios, después de haber empezado en mayo, el segundo semestre del año anterior permitió a la Fiscalía ir concluyendo causas, y las que estaban en situación de juicio, muchas de ellas estaban con fecha de juicio fijada para el mes de abril. Justo este asueto extraordinario impidió que se hicieran esas audiencias de juicio. Entonces hay un debate, hay conversaciones entre algunos colegas jueces del Colegio de Jueces acerca de si se pudiera o no realizar las audiencias de juicio oral, un juicio oral íntegro por videoconferencia. La experiencia que se hizo en San Miguel, sabemos que no fue la de un juicio oral completo, sino simplemente la instancia de los alegatos, y creo que el uso de la palabra del imputado, que lo había anticipado así su defensora. Pero ya hay un precedente de un juicio oral por videoconferencia íntegro que se hizo en la provincia de Mendoza ante el Tribunal Penal Colegiado de San Rafael. Es más, yo esta tarde, a las 6 de la tarde, voy a participar de una actividad del Poder Judicial de Mendoza, porque se va a presentar, se va a informar cómo se desarrolló ese juicio por videoconferencia, y fue un juicio íntegro, desde alegatos de apertura, producción de prueba, alegato de cierre y el dicto de la sentencia. Y es una de las pocas experiencias que hay que se está difundiendo, ¿sí? Según el doctor Binder, con quien estuve charlando hace unos días, porque justamente él me mandó el enlace para ver esta actividad, me contaba que en Cava también ya hubo algunas experiencias de juicios orales íntegros por videoconferencia. Las audiencias que nos están llegando al Tribunal de Impugnación son audiencias de impugnación de medidas de coerción, y hemos tenido algunas audiencias en las que se impugnó el rechazo del sobreseimiento en el marco de una audiencia de control de acusación. Y una también de sobreseimiento por prescripción que se había planteado en el marco de una audiencia de control de acusación. Tenemos fijadas varias audiencias, inclusive estamos procurando llevar a cabo audiencias de... La queja no debería resolverse por audiencia, porque si no hay debate se resuelve por escrito, pero en principio el tribunal está dispuesto a escuchar, digamos, al quejoso en una audiencia, y para eso le pedimos a la Oficina de Gestión de Audiencia que fijara audiencias.
En estas audiencias de medidas de coerción hay un dato interesante, porque esto está previsto en el nuevo código, y es que el cómputo de los plazos cuando son medidas cautelares, y el código usa la expresión medidas cautelares también para las cautelares privativas de libertad, así dice el código, los plazos se cuentan por días corridos. Los términos para impugnar, el término para que el juez del colegio a quien se impugnó la resolución acepte el recurso, y luego para que el tribunal dicte su resolución, si no lo hace en la misma audiencia, lo lógico sería que lo hagan en la misma audiencia, y es lo que prevé la norma, pero el juez tiene la posibilidad de resolverlo posteriormente. También todos esos plazos se cuentan por días corridos. No solamente la duración de la cautelar, la duración del plazo de la prisión preventiva, sino también todos los plazos que tengan que ver con cautelar se cuentan por días corridos. Por eso cuando se impugna, contamos los plazos por días corridos. Los 5 días para presentar el escrito una vez impugnada en la propia audiencia se cuentan por días corridos. Eso sí les pido, por favor, tengan presente, porque ya ha sucedido no solamente acá, sino en otras provincias que tienen el mismo sistema, que los defensores al comienzo lo contaban por días hábiles, y el código es claro, se cuenta por días corridos, ¿sí? Para que no se vean imposibilitados de ejercer la defensa. Ahí hay una regla que dice, está en el código también, que cuando una de las partes, en este caso la defensa, no hubiera podido hacer uso de un plazo por una situación que no les es imputable, en un caso de fuerza mayor, puede solicitarle al juez la reposición del plazo. ¿Sí? Porque en este caso, producto de esta pandemia y del asueto extraordinario, hubo un cambio de defensores en el medio del caso que resolvimos, donde dispusimos esto de los plazos por días corridos. El defensor informó que él había tomado a mitad del plazo la defensa y no había tenido la posibilidad de tomar contacto con todos los antecedentes, entonces lo había contado por días hábiles y quedó fuera de plazo. Entonces, la herramienta que podía haber usado el abogado en ese momento era decir, doctor, voy a solicitar la reposición del plazo, porque acá hay un caso de fuerza mayor, que en este caso está dado por la pandemia, yo no pude apersonarme al tribunal para que me faciliten el video, pueda tener conocimiento de la resolución. Bueno, lo tendría que haber argumentado en ese sentido, y quizás si eso estaba suficientemente expuesto y fundado, el tribunal podría haberle repuesto el plazo, porque el código permite la reposición del plazo que no hubiera podido ejercer el defensor. Doctor. Esto es algo que el código establece. Doctor, si me permite. La escucho. En nombre de Penalistas Tucumán le agradecemos desde ya. No sabemos qué tiempo puede contar usted, porque ya están a minutos de terminar y cerrar el segundo. Sí, el segundo tiempo. Le agradezco mucho, le agradezco la invitación y la participación, y como le dije a la doctora Domínguez, estoy a disposición de lo que ustedes quieran. Yo le había sugerido tratar una serie de temas luego en charlas específicas sobre la invalidez de los actos procesales, o una lectura del código en cuanto a la función del defensor privado, si están de acuerdo. Yo vengo sistematizando algunas lecturas del código, coordinando las normas, para no hacer lecturas aisladas, porque por ahí uno toma una norma y lee un solo artículo y se queda con eso, y en realidad esto hay que interpretarlo como sistema. Las garantías son un sistema en el código, tienen normas específicas, las 18 primeras, pero luego se proyectan a todo el resto del código, entonces hay lecturas que son interesantes hacer. Les agradezco. Las magníficas 18 que dijiste vos, Willy. Desde ya, doctor, muchísimas gracias. Realmente ha sido un ejemplo y nos ha aclarado la mente, creo que a cada uno de los que estábamos acá presentes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Le agradezco sus palabras. Hasta luego. Abrazo grande. Abrazo.